Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Yo quiero llevarlos a un pasaje, hermanos, un pasaje que he usado muchas veces para trabajar con los equipos de alabanza, con los que he tenido el privilegio de trabajar. Y es un pasaje bíblico que me habla mucho de la adoración y me habla de cómo debo adorar al Padre, de cuáles son los requisitos de ese adorador que está buscando el Padre, de cómo debemos de adorarlo. Pero hoy traigo este pasaje, pero no les voy a hablar de adoración, porque el Señor me habló de otra cosa. Y es más, este mismo pasaje lo utilizó Jorge hace unas semanas para enseñarnos de la fe. ¿Lo recuerdan? Que se escribía en hebreo emunah y en griego pistí. ¿Sí recuerdan eso? ¿Ahora sí lo recuerdan? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Pero no les voy a hablar de fe. Este pasaje me dice, hermanos, que cuando nosotros tomamos los tesoros del Señor, son una fuente inagotable. Usted puede leer un pasaje hoy y el Señor le va a hablar de una manera, y lo puede leer mañana y le habla de otra, y lo toma dentro de una semana y le habla de otra manera, porque son fuente inagotable de amor, de poder, de autoridad, de milagros, de todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. ¿Les ha pasado a ustedes que cuando leen hoy y vuelven a leer ese mismo pasaje en otro tiempo, el Señor les habla de otra manera? ¿Sí? Bueno, hoy veo cabezas moviéndose diciendo que sí, más que anoche. Eso me da una buena pista. Eso me dice que ustedes sí leen. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana gloriosa, sobrenatural, donde tú estás en medio nuestro, Señor, obrando tu voluntad. Tú eres el dueño del tiempo, Señor. Si tú quisieras detenerlo, lo harías, porque para ti no hay nada imposible. Un día detuviste el sol en Gabaón para que tu pueblo prevaleciera sobre sus enemigos y derrotarlos allí. Así, Padre, que tú, que nos has regalado la vida, nos has dado tantas horas de vida, hemos apartado este tiempo para ti, Señor, porque queremos que tu Espíritu venga a nuestra vida y nos hable, que nos enseñe. Toma, Señor, nuestro corazón en esta mañana. Lo abrimos para ti, Señor. Escudriñanos, examínanos, Señor. Si hay camino de perversidad en nosotros, quítalo para siempre y guíanos por el camino eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y cuando usted lea el título de eso, va a decir: otra vez. Juan, capítulo 4. Dice de la siguiente manera: Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria. Así que fue a una ciudad llamada Sicar, en la cual los estudiosos de la Biblia y grandes hombres muy estudiosos dicen que esa ciudad no se llamaba Sicar sino Siquem. Pero no es relevante para lo que vamos a estudiar hoy, amén.
Puede llamarse Sicar, puede llamarse Ibagué. Amén. La cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. En sus Biblias debe decir, en algunas debe decir la hora sexta. ¿Sí? ¿Dice la hora sexta? ¿Sí? Ah, bueno. Hermanos, ¿ustedes saben cómo se cuentan esas horas? Los judíos cuentan las horas del día a partir desde que sale el sol hasta que se oculta, del amanecer al atardecer. Y la primera hora del día es las 6 de la mañana. O sea, las 12 horas del día son las 12 horas de luz que tiene el día para el judío. Entonces la primera hora sería las 6 de la mañana, de 6 a 7. La segunda hora sería de 7 a 8. La tercera de 8 a 9. Entonces la sexta hora, ¿cuál sería? Las 12 del día. ¿Sí aprendimos cómo se miden esas horas? Cuando vuelva a salirle eso en su Biblia, entonces usted empieza a contar la primera hora, las 6 de la mañana, la primera hora de luz del día. Amén. Y dice, y es que sus discípulos, en el verso 8, y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo: ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Si es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, había una rivalidad, una contienda, un celo entre judíos y samaritanos. ¿Sabían ustedes eso? ¿Y saben la razón por la cual se odiaban entre sí? Resulta, hermanos, les decía anoche que unos pastores amigos un día me enseñaron y me dijeron: Walter, cuando cuentes una historia, cuéntala desde el principio, porque así es más fácil de entender. Entonces, para conocer el marco histórico de lo que esta mujer le estaba diciendo al Señor: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber? Si ustedes y nosotros, nada que ver. Pues, hermanos, voy a contarles brevemente, voy a tratar de ser rápido en esto, la historia de los samaritanos. ¿De dónde salieron esos samaritanos? ¿Cómo es que de un momento a otro aparecen en la Biblia estos samaritanos? Resulta que el pueblo de Dios, a causa de su pecado, el reino del norte, Israel, a causa de su pecado, de su desobediencia, de esos reyes que ellos tenían, que no hacían lo recto delante de Dios, no lo hacían. Entonces el Señor, viendo que ellos no cambiaban, los dejó en manos de sus enemigos. Y en todas estas avanzadas de los ejércitos asirios, persas, caldeos, los de todo ese tiempo, hermanos, muchos fueron llevados cautivos y esa tierra quedó desolada. Y algunos judíos lograron esconderse entre los montes altos por allá, entre los bosques, como para que los ejércitos invasores no los alcanzaran. Y esos se quedaron viviendo allí, esos poquitos. Armaron unas aldeitas pequeñas donde vivían escondidos. Pero en el año 720 antes de Cristo, pastora, se me olvidó decir, como dice la pastora: mis amores, Biblia, papel y lápiz. En el año 720 antes de Cristo hubo un edicto del rey Sargón. Ese era el rey de los asirios. Y entonces ese rey decidió enviar a asirios a colonizar ese territorio que se llamaba Samaria, de donde habían sido expulsados los judíos y donde quedaban unos poquitos. Entonces llegaron los asirios a ese territorio a colonizar, a imponer sus leyes, sus reglas.
Y los varones asirios tomaron para sí mujeres israelitas. Y los varones israelitas tomaron para sí mujeres asirias. Y allí empezó el mestizaje, hermanos. ¿Saben cómo se llama eso? Antropológicamente se le llama sincretismo. Sincretismo. Cuando las culturas empiezan a fusionarse. Y entonces una toma tradición de otra y esta la toma acá. Y se armó un solo grupo racial. Se armó una nueva raza. Los samaritanos. Entonces yo les decía anoche, es fácil para que usted vuelva a identificar a un samaritano. ¿Sabe cómo va a ser una ecuación matemática? Usted va a colocar asirio más judío igual samaritano. ¿Fácil? Ustedes que son matemáticos, ¿no? Entonces, hermanos, ya estamos entendiendo de dónde salieron los samaritanos. Ahora vamos a entender la razón por la cual los judíos no los amaban, no los querían. Y ese amor era recíproco. Los samaritanos tampoco. Hermanos, pues resulta que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías. No, pero antes les voy a decir algo, otras diferencias, ¿no? Con estos samaritanos, algunas diferencias. Primero, los samaritanos no creían en los profetas. Ellos no creían ni en Isaías, ni en Jeremías, ni en Daniel. Ellos no creían en los libros proféticos. Para ellos solamente existían los 5 libros escritos por Moisés, el Pentateuco que llamamos. Solamente se ceñían allí. Pero como este nuevo grupo étnico, esa nueva raza, tomó tradiciones de aquí y de allá, entonces su enseñanza empezó a dañarse. Su judaísmo puro fue contaminado. Y ya no solamente adoraban al Señor, que adoraban los judíos, sino que adoraban también a la deidad de los asirios, llamada Asur. Asiria, se derivaba su nombre de su deidad, Asur. Se contaminó ese pueblo, se contaminó totalmente con pecados. Y eso hacía que los judíos puros, por decir así, los judíos puros los vieran como seres despreciables, como seres asquerosos, inmundos. Pero no solo eso, había algo más. Los israelitas, los judíos de aquel tiempo decían: no, nosotros tenemos que adorar a Dios. El lugar para adorar a Dios es el templo de Jerusalén. Y los samaritanos decían: no, el lugar para adorar a Dios es el monte Gerizim, porque en el monte Gerizim fue donde Dios se reveló a Abraham. Fue donde Dios habló a Abraham. Y fue donde Abraham levantó un altar a Dios. Y estaba esa contienda entre ellos. En el año 720 a.C., dice la palabra del Señor en el libro de Esdras, para que usted lea eso. Eso es importante que usted lo conozca, hermano. Esdras no tiene sino 10 capítulos. Eso los puede leer usted en un ratico. Si a veces nos sentamos 2 horas a ver una película o un partido. Ese libro es mejor que una película. Ese libro nos cuenta, hermanos, la historia, esa historia. Y dice que el rey Ciro de Persia, un pagano, el rey Ciro de Persia, dice que el Señor le despertó el espíritu a este hombre. Le despertó el espíritu. Escuchen esto, a un pagano. Le despertó el espíritu e hizo que lanzara un edicto donde dijera que todos los israelitas que estaban cautivos y que estaban allí en Asiria, en Babilonia, fueran y se devolvieran para Jerusalén a construir el templo de Dios,
a reconstruirlo. ¿Saben por qué? Porque los caldeos, cuando habían invadido a Jerusalén, le prendieron candela al templo, incendiaron todo, se robaron los utensilios de oro y de plata que eran lo que se usaba, lo que se utilizaba en los servicios ceremoniales al Señor. Se robaron todo eso, se lo llevaron. No contentos con eso, mataron a los jóvenes, mataron a las doncellas, mataron a los ancianos, mataron a todo el que podían dentro de ese templo. ¿Se está entendiendo, hermano, o se está quedando dormido? ¿Está interesante la historia? Hermano, esa historia, como hijos de Dios, debemos de conocerla. Porque este es el marco histórico de la enseñanza que viene hoy. Miren, cuando llegaron esos judíos que venían de Babilonia por decreto de Ciro de Persia, encontraron gran oposición. ¿Y quién creen que eran? Los samaritanos. Los samaritanos fueron a amenazarlos allá, a que no construyeran ese templo, y empezaron una contienda ahí. Entonces ellos al principio le dijeron a Zorobabel, ¿no? ¿Recuerdan esa historia? Zorobabel fue el que empezó a construir el templo, con la ayuda del sacerdote Josué de ese tiempo. No el Josué que sucedió a Moisés, otro Josué, un sacerdote. Y empezaron a reconstruir el templo, y llegaron los samaritanos ahí y dijeron, bueno, Zorobabel, nosotros queremos venir a ayudarle, hermano. ¿Qué tal si nos deja que? Pero Zorobabel sabía que esas manos estaban contaminadas, y la obra que Dios había motivado en el corazón del rey Ciro de Persia era para que la hicieran los hombres que se habían conservado para el Señor. Así que empezó la reconstrucción del templo sin ellos. Les dijo muchas gracias diplomáticamente, gracias, les agradezco mucho, el Señor los bendiga y hasta luego. Váyase cada uno, ¿cierto? Nosotros vamos a construir ese templo. Nosotros no necesitamos esa ayuda. Hermanos, pues estos samaritanos ahí sí las prendieron contra ellos. Se fueron en contra de los israelitas que construían el templo. Y allí fue tanto el odio que ellos tuvieron, que hicieron cartas y enviaron al rey de ese tiempo. Y como ya el rey Ciro no estaba, entonces hasta que no encontraron el edicto firmado por Ciro de Persia, donde autorizaba que se reconstruyera, no pudieron volver a arrancar. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Esdras que demoraron 16 años con esa obra quieta, por causa de los samaritanos. Pero más adelante viene Nehemías. Y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Nehemías, pero él era el copero del rey Artajerjes, ¿sí? Y entonces un día estaba Nehemías allá con su rostro decaído, ¿no? Como decimos nosotros, bajo de nota, con la cara larga. Y como el rey Artajerjes lo quería tanto, lo estimaba tanto, le dijo: venga, Nehemías, ¿qué le pasa, hermano? Lo veo demacrado, lo veo como bajo de nota, ¿qué le pasa, hermano? Entonces le dijo: no, rey, lo que pasa es que la ciudad de mis padres allá está arruinada, allá nadie, está eso vuelto nada. Entonces finalmente el rey Artajerjes le dijo: váyase, Nehemías. Estoy contando a grosso modo la historia. Yo espero que usted vaya al libro de Esdras y enseguidita sigue el de Nehemías y lo puede leer en vez de la película de esta tarde, por ejemplo, ¿sí? Y Nehemías se fue con toda la ayuda y empezó a reconstruir ya no el templo, sino los muros de Jerusalén, que también habían sido derribados por estos caldeos. Pues, hermanos, y estaba Nehemías allí construyendo. ¿Y qué pasó? Vino la oposición nuevamente de los samaritanos y les dijeron: los vamos a invadir y no los vamos a dejar hacer eso. No vamos a dejar que levanten otra vez ese muro. Y empezó la oposición con estos samaritanos
hasta que yo quiero invitarlos a que vayamos a Nehemías. Voy a darles un abreboca de lo que usted va a hacer esta tarde, leer ese libro. El abrebocas, ¿sí? Ese es el abrebocas, para, digamos, como para picarlos un poquito. Esa es la entradita. Dice Nehemías capítulo 4, verso 21 al 23, en la revisión de la Reina Valera del 60. Dice: nosotros pues, aquí está contando Nehemías, escuchen, Nehemías está contando cómo estaba la situación allá. Y dijo: nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Es decir, la mitad de los obreros estaban aquí trabajando, pegando los ladrillos, pero con la espada aquí pendientes, hermano, porque los iban a invadir. Que eso sobra, ¿no? Uno trabajando y ojo, porque por la espalda lo pueden atacar. Uy, no, hermanos, es increíble. Y aparte de eso dice, también dice que lo hacían desde que empezaba la mañana hasta que empezaban a salir las estrellas, hasta la tarde, trabajaban de esa manera. O sea, todo el trabajo estaba en la mañana, en el día, perdón, no en la mañana sino en el día. Transcurso del día, pegamos ladrillos, pero ojo, con la lanza estamos aquí pendientes. Esa era la manera de trabajar el pueblo, levantando los muros. Qué cosa tan tenaz. Hermanos, si se dificulta a veces cuando uno está concentrado en la cosa, ahora como era uno con uno adelante y otro atrás, ¿verdad? Y dice en el verso 22: también dije entonces al pueblo, también dije, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Es decir, como un toque de queda. Nadie se salga de aquí porque peligra. Nadie se salga de donde estamos porque va a peligrar. Era un toque de queda, hermanos. Nadie se salga de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. O sea, hermanos, casi que ni se podía dormir. Casi que ni se podía dormir. Ahora, dice el verso 23: y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Es decir, no había pijamas. No había pijamas, hermanos. No es al llegar yo a la casa y me quito la ropa y me pongo las pantalonetas y un buzo fresco y unas chanclas. No, hermanitos, usted no se quitaba la ropa ya, sino ¿para qué? Para bañarse. Y vuelve y póngasela rápido porque a cualquier momento nos invaden. Y hay que seguir trabajando en esta obra. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ahora sí los veo como con los ojos así mirando. Ahora sí está buena la historia, se puso buena. Pero ahorita se va a poner más buena, hermanos. Van a ver. ¿Ustedes han tenido vecinos así? ¿Algo fastidiositos? Veo muchas sonrisas. Hermano, ahorita vamos a ver cómo actúa el Señor con unos vecinos así, para que nosotros tomemos ese mismo ejemplo. ¿Ven? El caso es que Juan, por favor, me regalas el mapa político de Palestina en los tiempos de Jesús. Aquí está Palestina. Aquí podemos ver a Judea, Samaria y Galilea. ¿Cuántos habían visto ese mapa? Bueno, pues hoy lo van a conocer y les voy a enseñar algo para que quede en sus corazones. Hermanos, cuando Jesús dice, allí en el pasaje, dice en el capítulo 4, les estaba leyendo, dice que salió Jesús de Judea porque él estaba en Jerusalén predicando y todo, pero entonces resulta que se habló entre los fariseos que Jesús estaba bautizando mucha gente, aunque realmente no era Jesús el que los bautizaba. Dice ahí entre paréntesis que eran los discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no bautizaba? Porque los discípulos eran los que bautizaban en el nombre de Jesús. Entonces Jesús no estaba bautizando en su mismo nombre, eran sus discípulos quienes bautizaban en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí está quedando eso claro, no? Entonces, hermanos, Jesús vio que la cosa se estaba poniendo fea ya. Dijo, de pronto vienen aquí y me dañan el plan que yo tengo. Entonces dice que él salió hacia Galilea. Dice allí léalo, hermano. Dice verso 2:
dice, aunque en realidad Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, al norte. Y dice algo especial en ese verso 4. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Ya sabemos cómo son los samaritanos, ¿no? Y sabemos cómo son los judíos. Los judíos son radicales, hermanos. Y en ese tiempo era peor. Ese tiempo era peor. Hermanos, si un samaritano había pasado por este camino, por estas escaleras, y yo era judío, yo no me bajo por ahí, me bajo por allá. Ahí pasó un samaritano, no, yo me voy por allá. Si aquí se había sentado un samaritano, el judío, no, yo no me siento ahí, es un escarnecedor, yo me siento en otra silla. Pues hermanos, había 3 caminos. La Biblia nos habla, bíblicamente está establecidos 3 caminos para ir desde Jerusalén, donde estaba Jesús, hasta el norte, a Galilea. ¿Qué hacían los judíos normalmente? Salían de Jerusalén, cruzaban este río, que es el río Jordán, lo cruzaban, subían por toda esta región de Perea al norte y entraban a Galilea, y se evitaban entrar en esta tierra. Se evitaban líos con estos señores samaritanos. O, como les decía ayer, un viaje más turístico, ¿no? Por las costas del mar Mediterráneo. Salir por las costas del mar Mediterráneo, bordear hasta el norte, entrar allá a Fenicia y luego a Galilea. Pero Jesús no quería eso. Jesús quería entrar a Samaria. Cuando Él dice, me es necesario, ¿sabe qué está diciendo? Yo lo deseo. Yo anhelo entrar a Samaria. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Por el centro, por la avenida Quinta, papá, adentro. No había quien lo parara, hermanos. El Señor no tenía... Él no se fijaba en los problemas, en esas situaciones. Para el Señor no hay obstáculos. Amén, hermanos. Amén. Con el Señor no había problemas étnicos, ni raciales, ni nacionalismos entre judíos ni samaritanos. El Señor sabía que iba a ese lugar. Él sabía que iba. Aunque, hermanos, el Señor sí pudo degustar, esa hostilidad de los samaritanos. Y se lo voy a demostrar cómo. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versos 51 al 56. Yo se lo voy a leer desde la versión Dios habla hoy. Dice, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús iba a subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Pero cuando la palabra dice que con valor, no quiere decir que era que el Señor cobró valor porque se iba a meter por Samaria. No, hermanos, Él no le tenía miedo a los samaritanos. El Señor ya sabía, era lo que le iba a acontecer, esa muerte de cruz, el padecimiento que iba a sufrir. Por eso Él tomó valor. Dice la palabra, Él tomó valor que debemos de tener nosotros. Valor como el que ha tenido Norma y William. Y decir, yo dejo esto todo aquí y me voy por aquellos que necesitan de verdad al Señor. Amén. Eso es valor. Eso es valor. Entonces dice allí, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén y envió por delante mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguir alojamiento. Llegaron allí aquellos mensajeros a conseguir alojamiento. Y dice en el verso 53, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigían a Jerusalén. Los samaritanos de una vez dijeron, estos son judíos. Quizás por sus ropas, quizás por el acento, quizás por su pinta, ¿no? Nosotros todos tenemos
un porte, ¿no? ¿No les parece? Yo les decía ayer que si yo veo una persona aquí con una ruana así de gruesa, yo digo, ese es de la tierra de la pastora Lucía. Ese debe ser boyacense, hermano, porque aquí los tolimenses no usan eso. ¿Cierto que sí, pastora? Usted una vez dice, ese es paisano mío, y lo ve así todo chapeadito, todo. Claro, hermano, yo me imagino que eso fue lo que esos hombres samaritanos detectaron en los judíos. Ya no, estos van es para Jerusalén. No, le cerramos las puertas, váyase para otro lado. Pues hermanos, eso aconteció. Y dice en el verso 54: cuando sus discípulos Santiago y Juan, o escuchen, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Estaban algo contentos estos discípulos, ¿no, hermanos? A nosotros pasa igual. Sí, con los vecinos uno quisiera como, Señor, uy, no. El Señor nos guarde de eso, hermanos. El Señor nos guarde de hacer una oración de ese calibre, por favor. Y dice en el verso 55: pero Jesús se volvió y los reprendió. Jesús no ama eso, no ama esa violencia. Y luego se fueron, ¿qué hicieron? A otra aldea. Y de paso el Señor nos enseña cómo actuar con esos vecinos difíciles. Quítese de ahí, hermano. Hágase a otro lado, hágase el sordo. ¿Cierto? Albaluz se ríe. Hermano, hay vecinos así, qué pena, hermanos, pero sí, es la verdad. Pero ellos necesitan el amor de Cristo. Ellos necesitan el amor de Cristo. Fíjese que el Señor los reprendió. Bueno, hermanos, y Jesús necesitaba, hermanos, él amaba, él quería entrar a Samaria. No importaba que esa tierra fuera contaminada de pecado, de idolatría, de todas las cosas. Él tenía una cita ya. ¿Y sabe qué tenía? Una cita celestial, una cita salvadora, una cita de perdón y de amor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermanos, miren, ¿sabe una cosa? Cuando usted aplauda al Señor, hágalo con fuerza. O si no, no lo aplauda, hermanos. A mí me da pena cuando yo digo, cuando estoy dirigiendo la alabanza y digo un aplauso para el Señor y como moribundos. No, hermanos. ¿Qué nos enseñó? ¿Qué nos enseñó el Señor? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El rey David hasta botaba la ropa alabando al Señor. A él no le importaba ser el rey y estar vestido de púrpura y todas esas cosas. Él botaba todas esas cosas con tal de quedar libre para poder alabar al Señor. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? No importa que nos despeinemos, nos espeluquemos. Eso, le echamos más gel. ¿Sí o no? Bueno, hermanos, sigo. Había un plan de Dios especial en la vida de Jesús para con las personas. Ya son las 11, si usted se quiere ir puede hacerlo. Pero quiero decirles, hermanos, que Jesús necesitaba ir a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Él dijo que era necesario pasar ahí, entrar ahí, llegar ahí. Y cuando yo leí este pasaje, hermanos, me di cuenta que todo era un plan perfecto de Dios. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5 dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis allá: por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes son salvos por gracia? ¿Saben por qué? Porque no tuvimos que pagar para ser salvos. ¿Alguno de ustedes pagó?
¿Alguno de ustedes ha hecho una obra sobrehumana que pagara la gracia de Dios? Ninguno de nosotros. Mire, hermanos, yo puedo ser el que mejor canto, el que mejor toco el instrumento, el que más oro, el que más evangelizo, el que más traigo a gente a la iglesia, el que mejor predica, muchas cosas, pero eso no me hace ganador de la gracia. No, hermanos, la gracia es un atributo de Dios. Atributo de Dios. Dios está hecho de gracia. Y saben una cosa, hermanos, cuando yo empiezo a leer este pasaje, me doy cuenta de que Jesús es la gracia. Jesús es la misma gracia hecha hombre. Ahora puedo ver, hermanos, que la gracia es la agenda de Jesús. En la agenda de Jesús estaba el centurión con su criado. En la agenda de Jesús estaba Nicodemo. En la agenda de Jesús estaban sus discípulos. En la agenda de Jesús estaba Lázaro y sus hermanas. En la agenda de Jesús estaba Zaqueo. En la agenda de Jesús estaba el sordo, el leproso, el ciego que Jesús sanó. Pero ¿saben qué es lo mejor, hermanos? En la agenda de Jesús estaban ustedes y yo. Estábamos todos nosotros y aún estamos allí. Había un encuentro, había una hora, había un día, una hora y un segundo especial para Brian. Había una hora, un día y un segundo para ti, Daniel. Y para cada uno de nosotros, hermanos. Y el Señor no falla. Él no llegaba ni antes ni después de esa hora. Y ahí estaba planeado. Y así, hermanos, vemos cómo Jesús, voy a tener que correr un poquito para poder orar por ustedes. Así es como Jesús viene a cumplir el plan para nuestras vidas. No nos vamos a escapar de ese plan, hermanos. No nos vamos a escapar de ese plan. Y si usted siente que se está saliendo de ese plan, hermanos, este día vamos a orar para que su gracia continúe con nosotros. Amén. Hermanos, en la agenda de Jesús estaban Adán y Eva. En la agenda de Jesús ya estaban Adán y Eva. Porque allí Dios no dejó muertos en la vergüenza y el pecado a Adán y a Eva después de haber cometido el acto. Dice la palabra del Señor que Dios mismo los vistió. Les hizo unas túnicas de pieles, ¿cierto? Vamos a mirarlo en la palabra. Vamos a mirarlo en la palabra porque veo así como mucha pestaña. Dice Génesis 3:21, Reina Valera del 95. Y Jehová Dios, escuchen, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Quién hizo los vestidos? ¿El hombre? Dios mismo. Dice, y Jehová Dios hizo. Dios mismo los vistió. El hombre estaba avergonzado y tapándose y no, Señor, es que de aquí no salimos porque es que pecamos y nos estamos viendo aquí la desnudez. El Señor, en su infinito amor y su gracia, vino a cubrir ese pecado. Y ese sacrificio es el primer sacrificio estipulado en la Biblia. Es el primer sacrificio donde hubo muerte. ¿O de dónde creen que salieron las pieles? Allá no había un curtidero de pieles. Bueno, entonces deme la talla tal. No, hermanos. El Señor tuvo que obrar allí y hubo un sacrificio. Murieron esos animalitos para cubrir al hombre. Y ese es un sacrificio tipo Jesucristo. El sacrificio que habría más adelante del Cordero sin pecado, que es Jesús,
por ustedes y por mí, para cubrir no nuestra desnudez, sino nuestras maldades, nuestros pecados en los cuales estábamos muertos, dice el Señor, nuestros delitos, nuestras faltas, nuestros errores. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esa es la gracia. Esa es la gracia. Gracia como la que halló Noé. ¿Se acuerdan de Noé? Que el Señor lo mandó a construir el arca. Dice Génesis capítulo 6, versos 5 al 8. La Reina Valera contemporánea lo dice de la siguiente manera. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Era mucha la maldad, quizás más de lo que ahora. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, solamente se pensaba en hacer maldades, hermanos. Ahí nadie pensaba lo bueno. Nadie decía: oiga, no, venga, yo voy a ofrendarle a Brayitan. Tenga, Brian, va y almuerce esta tarde bien bacano. No, nada. Solamente había maldad, hermanos. Solamente habría maldad en el pensamiento de los seres humanos. Y dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El Señor estaba realmente triste. Triste, hermanos. No digo enojado, yo digo triste, de ver que el hombre no había respondido a la expectativa que él tenía, ¿cierto? Pero dice: y dijo Jehová: raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice el verso 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero tú y yo hallamos gracia ante los ojos del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Es por su bendita gracia que estamos aquí. Es por la bendita gracia del Señor que usted decidió levantarse esta mañana, bañarse, vestirse y venir a ese lugar. Es por su gracia. Es por su gracia que podemos caminar, hermanos, que podemos respirar, que no dependemos de una pipeta de oxígeno. Hermano, usted tiene un testimonio hermoso. Me gustaría invitarlo a que viniera y nos lo contara el miércoles. Miren esa sonrisa, mírenlo, conózcanlo. Ese varón tiene un testimonio, hermanos, que nos va aquí a levantar el ánimo a todos. Belfer, hermano, usted también tiene tremendo testimonio. También va a venir el miércoles, ¿verdad? Yo los invito a que vengan los miércoles. Es un solo miércoles al mes. ¿Qué quiere decir? Un solo miércoles al mes que usted le va a regalar al Señor. Un solo miércoles al mes donde tendría que venir la iglesia que viene el sábado y la iglesia que viene el domingo. Este lugar debería ser lleno, lleno a reventar. ¿Saben por qué? Porque nos gozamos en escuchar lo que Dios hace, lo que está haciendo en nuestras vidas. Y si no ha hecho nada en su vida, entonces usted pasa aquí y oramos por usted, hermanos. Y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Continúo. Vemos cómo Noé halló esa gracia, ¿no? Y les voy a dar un último ejemplo de gracia, como por si todavía no está clarito, como por si todavía tenemos alguna duda. Éxodo capítulo 38, 12, 14. Hermanos, podríamos pasarnos toda esta mañana, toda la tarde y la noche y seguir hablando de tantos ejemplos bíblicos de la gracia. No acabaríamos. Éxodo capítulo 33, versos 12 al 14. Y dijo Moisés a Jehová. Estaba Moisés en tremendo diálogo con el Señor. ¿Saben que Moisés veía al Señor cara a cara? ¿Sí sabían eso? Pastora, con mucho gusto. Éxodo capítulo 33, versos 12 al 14. Reina Valera del 60 dice: y dijo Moisés a Jehová. Estaban dialogando Moisés con el Señor. Mira, tú me dices a mí: saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Estaba Moisés reclamando como algo que: venga, no me mande solo, Señor, por favor. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. Eso es lo que le está diciendo Moisés al Señor. Yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos.
Y ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, he hallado, escuchen eso, gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia nuevamente en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, escuchen, hubo una promesa grande, hermano. El Señor no le dijo, yo lo voy a mandar a fulanito, sutanito y perencejo. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? No hubo promesas de hombres que lo iban a acompañar. Mi presencia irá contigo, dijo el Señor. Tenía asegurada la victoria. Amén. Cuando el Señor va con nosotros, tenemos asegurada la victoria. Esos son solo ejemplitos, hermanos, de la gracia de Dios. ¿Saben cómo veo, cómo me hace ver la gracia estos pasajes? Cuando dice que halle gracia a los ojos de Dios, como que le caiga bien al Señor. ¿Usted le gustaría caerle bien al Señor? Nosotros tenemos que buscar ser agradables a Dios, hermanos, porque entonces así nuestras oraciones no tendrán tropiezo. Porque entonces así pediremos y el Señor nos dará. No habrá estorbo a nuestras oraciones. Esa es la gracia, hermanos. Esa es la gracia. Esa misma gracia del Antiguo Testamento estaba acompañando a Jesús en el Nuevo Testamento. Esa misma gracia era Jesús. Era Jesús. No hay nadie más. Nos cuenta la palabra del Señor allí que Jesús llegó a ese pozo de aguas y se sentó. ¿Saben qué veo yo allí? La gracia de Dios esperando, la gracia de Dios persiguiendo a esta mujer. La gracia de Dios estaba persiguiendo a esta mujer para salvarla. ¿Por qué les digo yo que la gracia nos persigue? Hermanos, yo los invito a que leamos ese pasaje. Juan 4:5. Estamos en Juan, no se salgan de Juan, que ese es el colofón. Y vamos a leer del 5 al 8. Dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob le dejó a su hijo José, y estaba allí el pozo de aguas de Jacob. Ubíquense en ese lugar, en ese sitio. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. ¿Quién llegó primero? ¿Quién llegó primero a la cita? ¿Jesús o la samaritana? Jesús llegó primero, lo que quiere decir que él ya sabía que había una cita en ese lugar. Se sentó a esperar a la mujer que él debía de salvar. Jesús ya sabía que un día iba a ir a la cruz por esa mujer, que esa mujer llena de pecados debería ser restaurada. Y ¿por qué salía esta mujer a esa hora, a las 12 del día? Miren, hermanos, les digo muchachos porque estoy acostumbrado a hablarles al grupo de alabanza siempre que muchachos. Pero sí, todos están muy jóvenes. Amén. Todos están, oiga, hermanos, ¿están jóvenes o no están jóvenes? Gloria a Dios, hermanos. Es más, somos niños. El Señor dijo que teníamos que hacernos como niños para entrar al reino de Dios. ¿Sí o no? Amén. Bueno, hermanos, ¿por qué a la hora sexta, a la hora del máximo calor? En estos días, en esta semana que pasó, llegó mi cuñada. Estaba dándose un tour por allá, por la Tierra Santa, y me decía que a esa hora del mediodía el calor es una cosa brutal. Dios, son 42 grados, Walter, aquí, 42 grados. La ropa siente uno que lo quema. Y esta mujer este pozo estaba hecho en las afueras de la ciudad. Había que caminar hasta ese pozo. Y esta mujer iba sola. Y ustedes se preguntan por qué.
Quizás esta mujer era señalada. Quizás muchos podrían hasta insultarla, mirarla mal, ¿no? Ni amigas tendría, pienso yo. Ni amigas tendría, porque esta mujer, la cual le dijo al Señor: no, es que Señor, yo no tengo marido. Pero el Señor le dijo: bien has dicho, porque 5 has tenido y aún el que tienes ahora, o sea el sexto, tampoco es tu marido. Ay, hermanos, ese corazón estaba desnudo delante del Señor. No había nada que ocultarle. Así que las mujeres que la conocían no creo que quisieran andar con ella, para no ser catalogadas como ella. Amén. ¿Sí? Pues hermanos, al Señor no le importaba eso. Al contrario, el Señor quería salvarla. La gracia del Señor la estaba persiguiendo. La gracia del Señor había cruzado hasta Samaria, sin importar lo peligroso que fuera, porque era hasta peligroso. Hermanos, allí había una cita de perdón y de salvación. Y dice allí en Juan capítulo 4, verso 27 al 29, dice: en esto vinieron sus discípulos. Es decir, estaba Jesús hablando con la samaritana, cosa muy extraña, ¿cierto? El ambiente no era el propicio, pienso yo, porque un judío y una samaritana, bueno, estos dos que están tramando, ¿qué están hablando? ¿Qué están? Si son enemigos, si se odian, si son dos culturas diferentes, si unos se consideran puros y los otros se consideran impuros, ¿qué hacen estos dos? En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que Jesús hablaba con una mujer. Y sin embargo ninguno dijo, escuchen, ninguno se atrevió a decir: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y le dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. A eso la maravilló a ella. Ella dijo: uy, no, este hombre conoce toda mi vida pasada. ¿Qué tal que el Señor viniera aquí y nos destapara el libro a cada uno, no? Tendríamos que salir corriendo de este lugar, hermanos. Qué vergüenza, qué pena. ¿Por qué ríen, hermanos? Miren, dijo ella: ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Los hombres fueron a ver si era cierto. Y es que les digo una cosa, hermanos: los judíos, en sus costumbres, en sus tradiciones, tenían cosas que rayaban en la locura, hermanos. Porque ni la ropa del otro, si sabían que era un samaritano o que era un gentil, no la podían ni tocar porque se contaminaban. Y como les decía, ¿no? Si por ese camino pasó un samaritano, no, yo me bajo por allá, si sea más largo, pero me bajo por allá, no me voy a contaminar. Entonces, ¿cuánto más contaminación hubiese en beber del cántaro y del vaso de una mujer samaritana? ¿Cuánta más contaminación? Beber de donde bebería ella, sacar el agua de donde ella la sacaba. A Jesús eso no le importaba. Eso no era impedimento para él traerle salvación. Para el Señor no había tradiciones. Hermanos, y aquí viene algo glorioso. En el verso 39, hermanos, los felicito, se quedaron. Hicieron lo de las vírgenes que esperaron a su Señor. No se fueron. Juan 4, 39 al 42. Seguimos en Juan 4. Y muchos de los samaritanos, escuchen esto, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Escuchen, los primeros creyeron por la palabra de la mujer. Muchos dicen. ¿Sí están escuchando? Muchos creyeron
por la palabra de esa mujer. Pero ahora dice, y en el 41 dice, en el 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él. Vinieron los samaritanos. Bueno, yo voy a ir a mirar a ver si es que es cierto. Como usted va a venir el miércoles a ver si es que es cierto lo que yo les dije, que tenemos testimonios de poder. Amén. Entonces vinieron los samaritanos, dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron, escuche, le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Qué creen que se quedó haciendo el Señor con ellos? Qué bendición tan grande. Amén. ¿Les gustaría a ustedes que viniera Jesús a su Samaria y a la mía y se quedara con nosotros? Ah, qué glorioso sería, hermanos. Verso 42. Y ahora le decían a la mujer, escuche lo que le dicen a la mujer ahora: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y escuchen esto, esta convicción que es la que usted y yo debemos de tener, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Usted lo cree, hermano? Apláudale fuerte. Aleluya. Mire, iglesia, ustedes ahora me dirán, bueno, Walter, pero usted hablando de la gracia, la gracia y la gracia, y dio ejemplos de la gracia, esto, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? En los manuscritos antiguos y en el hebreo, la gracia en el Antiguo Testamento está descrito por 3 letras: H-E-N, gen. Eso significa gracia en el hebreo. Pero en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, la palabra gracia está definida por la palabra charis, C-H-A-R-I-S, charis. Y ambas palabras, ¿saben qué significan? Favor y bondad. ¿Y saben qué, hermanos? Ese favor y esa bondad son especiales porque ha sido ganada sin merecerla. Ninguno de nosotros es merecedor, hermanos. Ninguno. Ni por obras de caridad quisiéramos, ni como dice Fernando en la canción que tanto le gusta el cantar, ¿no? Ni aunque sacara yo y vendiera todo lo que tengo por comprarla, no nos alcanzaría, hermanos. Nada de eso. Ni aunque ganara el mundo. ¿Saben para qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso digo yo que la gracia nos persigue. Es lo que yo deduzco de este pasaje. Y no leo más de ahí, porque de ahí para adelante sigue otra prédica. Y otra prédica, y otra prédica, hermanos. Porque esto es un tesoro. Hermanos, pónganse de pie. De pronto usted dirá: oiga, Walter, yo a veces como que me salgo de esa gracia. A veces como que no camino en esa gracia. A veces como que he despreciado la gracia. Bienvenido, hermano, tome un lugar. Y quiero orar por ustedes. Quiero orar por ustedes. Yo no sé si habrá personas en este lugar que nunca antes, escuchen, nunca antes habían estado en una reunión como esta y que quisieran decirle de pronto al Señor: Señor, yo quiero entregarte mi vida hoy.
¿Está solamente este varón? Bienvenido, hermano. ¿Cómo te llamas? Ciro. ¿De quién les hablé al principio? Era del Señor, hermanos. Ciro. Hermanos, la gracia del Señor ha venido. Ha venido para Ciro, como vino para nosotros, hermanos. Hermanos, miren, el amor de Dios es tan grande. Un día yo pasé como tú, así al frente. Muchas personas, estuve en esa reunión, y muchas personas pasaron y hablaron de los milagros que Dios había hecho en sus vidas. Y yo, como tú, Ciro, le dije al Señor ese día, cuando dijeron que pasaran al frente las personas que querían recibir a Cristo en su corazón, yo tomé la decisión y pasé. Y le dije: gracias, Betty. Yo le dije: Señor, si tú eres ese de quien tan bonito hablan, ese de quien están hablando estas personas, que puedes transformar las vidas, cambia mi vida, Señor. Ciro, yo te invito a que le digas al Señor, y que tu motivación en esta mañana sea cambiar tu vida. Voy a invitarte a que recibas al Señor en tu corazón. Un día lo recibí y fui un hombre nuevo, y todavía estoy en ese proceso de transformación. Todavía sigo luchando contra muchas cosas, pero el Señor está conmigo. Un día vino la gracia a mí y ahora está sobre ti. Hermanos, extiendan sus manos hacia Ciro. Vengan, ancianos, vamos a orar por él.